tu sobrina por Consuelo. Sí. Señor, estamos aquí, Dios, exactamente como leíamos esta reflexión, Señor, en esta mañana. Y solamente una gota, Señor, como un granito de mostaza, puede mover montañas, Señor. Porque eres tú el dador de esa fe, Señor. Señor, queremos pedirte perdón porque a veces nos sentimos como tus apóstoles, como enfrente de aquella tempestad, cuando esos vientos soplaban fuertes, Señor. Y aún estando tú allí, ellos estuvieron temores, Señor. Pero qué hermoso ver que cuando te llamamos, Señor, tú miras y calmas la tempestad, Señor. Te haces presente. Señor, hazte presente en cada una de las circunstancias, en cada lugar de las personas que tú conoces y las formaste en el vientre de sus madres, Señor. Señor, trae sanidad y salvación, Dios. O mejor, salvación y sanidad. Señor, trae consuelo, Dios. Trae fortaleza a los corazones afligidos. Señor, derriba toda barrera y rompe, Señor, toda muralla. Señor, rompe toda enfermedad generacional en cada una de las familias aquí representadas, Señor. Señor, tú que tienes autoridad en los cielos y en la tierra, Señor, tú que tienes el control, llegamos a tu presencia, Señor, para que tú hagas conforme a tu sagrada voluntad, que es buena, agradable y perfecta en la vida de cada una de las personas por las cuales hoy te hemos orado. Y te ponemos cada familia aquí representada, Señor, nuestras esposas, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra familia extendida, Señor, para que tú nos sigas dando fortaleza, iluminando el camino y aclarando todo según tu sagrada voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Estamos directo entonces en Faith, ¿verdad, Gise? Ya no estamos en Meet hoy, sino en Faith. Sí. Firme y YouTube. Ok. Entonces hay hermanos que están allí conectados. Bueno, entonces saludamos a los hermanos y estamos allí contentos de que podamos compartir también a través de la tecnología, ¿verdad? Este es un espacio en el que la palabra trasciende. Y como hoy estamos invitados todos los domingos a disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas, en este lugar de compartir entre hermanos su amor, su coinonía. Todos los miércoles nos reunimos virtualmente para aprender de su palabra y edificarnos. Todos los jueves está el espacio con los hermanos latinoamericanos que coordina el pastor David Agreda, donde disfrutamos de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Todos los fines de mes, viernes, nuestra hermana Arly coordina la vigilia. Todos los sábados, primer mes de sábado, está el ayuno, creo lo coordina nuestra hermana Giselle. Hoy estamos en ayuno y si comió algo no se preocupe, el corazón también ayuna. Entonces estamos aquí diciéndole, Señor, ayúdanos en ayuno. Oramos por el hijo de nuestra hermana Hilda, que no sé por qué no me acordé, hermana, pero él está en las oraciones de todos nosotros también. Entonces, mis hermanos, hoy estamos con unos espacios para disfrutar de las enseñanzas de Dios para nuestra vida y su edificación. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo y seguimos hoy disfrutando de algo tan maravilloso en nuestras vidas, que es la invitación que el Señor Jesús nos hizo para compartir en
el símbolo de su sangre y del pan, de su cuerpo. La pastora Sonia coordina la Santa Cena en este día. Hermanos, vamos a celebrar al Señor de la vida. Como en la época primitiva de la iglesia primitiva, ellos celebraban la muerte, la resurrección del Señor, hasta que Él viniera. Pues no llegó en los tiempos de Él, estamos esperándolo en estos tiempos, pero como no sabemos el día ni la hora, nos corresponde, como en el sermón pasado, estar preparados. Preparados y ¿qué más? Decía el sermón. Y constantes. Preparados y permanecer. Vamos a inclinar nuestros rostros. Somos una familia en Cristo. El Señor nos ha justificado por la fe. Pidámosle al Señor que examine nuestra vida, nuestro corazón, y vea si hay en nosotros camino de perversidad y nos limpie. Examínanos y pruébanos, Señor, y límpianos. Queremos recibir los símbolos que representan tu muerte y tu resurrección y celebrarlo hasta que tú vengas. Señor, queremos tomarlo de manera santa, así que santifícanos con tu verdad y límpianos. Como una familia en Cristo, piense si tiene que hacer reconciliación con un hermano aquí o con un familiar, y que no pase del día de hoy, que usted se reconcilie, porque este es un momento de reconciliación, es un momento de paz, es un momento de gozo. El Señor dice en su palabra que justificados pues por la fe tenemos para con Dios, tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, proclamamos nuestra fe en ti y confirmamos hoy que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que sin ti nada podríamos hacer. Y celebramos, como dijo Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 29, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Están invitados a la mesa del Señor. Pueden pasar adelante, hermanos. Hermano Volmer, pasen adelante. Sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste para amar, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Padre, gracias te damos que nos permites participar de este simbolismo que es sombra de lo que ha de venir cuando en aquel gran día contigo tomemos la gran cena del Cordero, participemos de ella, Señor. Oh Dios, que este pan y este vino que representan tu cuerpo y tu sangre hagan bien a nuestro cuerpo. Te ofrecemos, Señor, nuestra disposición, nuestro cuerpo, nuestros dones que has puesto, que nos has regalado, nuestras ofrendas y nuestro compromiso por el ministerio que has colocado en nuestras manos. Gracias, papá. Pueden seguir, hermanos.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, hermanos. Invitamos a la hermana Lucy. Señor, te damos gracias por esta sierva que has escogido hoy para desarrollar el sermón, para traernos tu palabra. Dale poder, denuedo, sabiduría, fluidez, entusiasmo, alegría. Y a nosotros danos oídos despiertos y atentos para atender tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, que discierne los sentimientos y las intenciones del corazón. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en cada uno de los corazones que estamos aquí, los que quedaron en casa. Y hoy el título de la enseñanza fuerte: ¿cómo vive un cristiano? Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo vive un cristiano? Y me va a ayudar, como siempre, Jorge Andrés. Vamos a la nueva versión internacional. Yo tengo aquí la PDT, en algunas partes vamos a ir a la PDT, a la palabra de Dios para todos. Santiago capítulo 1, desde el versículo 7, no, desde el versículo 17 estamos. Desde el versículo 17 hasta el 27. Padre, te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno, porque tú, Señor, nos conoces, porque tú nos guías, Señor, porque tú nos orientas, Padre, porque tú siempre estás al ladito de nosotros, porque nos has dado ese Espíritu Santo que nos enseña, nos instruye, nos exhorta, Señor, nos alerta a cada paso que damos, Señor. En el nombre de Jesús empezamos esta enseñanza. Amén. Vamos a hacer un poquito de historia en la carta de Santiago. ¿Quién era Santiago? Hermano de Jesús, también llamado Jacobo. Dicen los historiadores, y también lo dice la escritura, ahorita lo vamos a ver, que Santiago al principio no creía que Jesús era el Mesías, no creía que su hermano era el enviado de Dios. Tenemos esperanzas entonces, si Santiago no lo creía. Juan capítulo 7, desde el versículo 2, dice la escritura: se acercaba la fiesta judía de la enramada. Entonces los hermanos de Jesús le dijeron: debería ir a la fiesta en Judea para que tus seguidores vean las obras que hace. Nadie que quiere darse a conocer hace sus cosas a escondidas para que todos vean lo que haces. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Lo dice la escritura. Entonces, dicen los teólogos y los historiadores que después que el Señor se da a conocer, Santiago se convierte en obispo de Judea. Por 30 años pastorea la iglesia en Judea. Entonces miremos aquí que las personas que estaban más cerca de él, sus hermanos, no creían en él. Inclusive lo instaban a que fuera, muéstrate pero lo hacían con ironía. Muéstrate, el que se esconde, ¿cómo van a saber los demás quién eres tú? Y dice la escritura, ni sus hermanos creían en él. Es el autor de esta carta, la carta de Santiago. ¿A quién va dirigida esta carta? A los judíos ortodoxos
convertidos. ¿Sí? Y hoy también para nosotros. A esos judíos que eran perseguidos, ¿verdad? Y que estaban con hambre, porque Jerusalén estaba devastada. Y estaban alrededor del mundo. Y si ustedes quieren corroborar esta palabra, vayan al primer capítulo, el primer versículo, cuando Santiago escribe la carta, y dice: a mis hermanos que están dispersos por todo el mundo. Ahorita lo coloca Jorge. Esta carta se escribió a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Esta carta se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. Quiero que nos ubiquemos históricamente, nos contextualicemos qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y en ese tiempo había pastoreado Santiago 30 años la iglesia judea. Dicen que Santiago murió apedreado y clamando y proclamando el evangelio. Dicen que la multitud lo apedreó, murió. Dicen que algunos historiadores dicen que murió a garrote. Sí, que lo último fue un garrotazo, dice así el texto. Último fue un garrotazo, y aún con ese garrotazo estaba proclamando la palabra de Dios. Es una esperanza para nosotros, es un ejemplo paciente, una pasión. Aquellos que murieron aún proclamando al Mesías, y aún nosotros nos los pasan ciertas cositas y nos arrugamos. Bueno, tenemos más o menos una contextualización de lo que es la carta de Santiago, ¿verdad? Y la carta de Santiago nos habla acerca de los aspectos prácticos de la vida, ¿sí? Del cristiano, de cómo debe vivir el cristiano. El cristiano es muy criticado, el cristiano es muy señalado, el cristiano los demás están viendo cómo actúa. Depende a la situación que tiene enfrente, a ver si en realidad sigue la escritura, a ver si se equivocó, a ver qué error cometió. Gracias al Señor que tenemos al Espíritu Santo y que Él nos guía. Y Santiago nos da ciertas instrucciones de cómo manejarnos inspirados por el Espíritu Santo. Él destaca en su carta la importancia de nuestros actos, de nuestras acciones. Santiago nos hace ver en su carta que no se puede relegar la fe a un sistema intelectual de creencias, como lo veíamos ayer, a un sistema intelectual de creencias sin movimiento, sin acción. La fe debe ir acompañada de obras, de una acción. Estas creencias deben tener manifestación en nuestras vidas. O sea, tienes que ser y parecer. Tienes que ser, parecer y actuar como cristiano. Sí, a todos yo me sorprendí, los ojos se me salían cuando estaba preparando esto. Y una de las primeras cosas que aborda Santiago en su carta es la de escuchar. Vamos al versículo 19, mi querido Jorge. Hace énfasis en escuchar. Hablamos mucho, ¿verdad? En francés el verbo hablar es parler. Y nosotros los costeños decimos parlamos bastante, pero es porque viene del francés parler. Bien. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. O sea que la primera instrucción que nos da Santiago, guiado por el Espíritu Santo, es estar listo para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Dos cositas, ni para hablar ni para enojarse. La versión PDT habla de: recuerden esto, estimados hermanos, estén dispuestos a escuchar más que hablar. No se enojen fácilmente. Me gusta más esa versión porque dice: no se enojen fácilmente, porque estamos siempre prestos a cualquier cosita molestarnos.
El Señor nos dice, no se enoje fácilmente, no permitan que cualquier situación, ya sea grande, ya sea pequeña, ya sea incómoda, ya sea en la cotidianidad, nos enojen. Que nos podemos enojar, sí, pero airaos, pero no pequéis. Pero lo primero es escuchar a Dios y su palabra, ¿verdad? El versículo 18 nos anima a eso. ¿Qué es lo que tenemos primero que estar presto a escuchar? La palabra de Dios. El 18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar primero la palabra de Dios. Él nos hizo odres nuevos, nos hizo personas nuevas. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de la verdad. ¿Y qué hemos estado aprendiendo? Que la palabra de verdad es la manifestación plena de Dios en Jesús. Eso es el todo. Ayer aprendíamos que eso era el todo. La manifestación de la verdad es Jesús, es Dios a través de la plenitud de Cristo. Esa es la verdad. Y nos dice Santiago que por su propia voluntad fue Él, no fuimos nosotros. Ayer aprendíamos, nosotros no buscamos a Dios, es Él el que nos busca. Tengamos en cuenta eso, de que Él es el que nos busca. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de Dios. Quiero que nos contextualicemos por qué. ¿Qué estaba pasando en Judea en esos momentos? Estaban dispersas las 12 tribus, los judíos eran perseguidos, tenían hambre, ¿ya? Y en ese momento su fe se estaba quebrantando, ¿verdad? Querían defenderse, querían sobresalir, querían vivir, querían sobrevivir de cualquier manera, como nos pasa a nosotros ahora cuando estamos en dificultades, ¿cierto? Entonces nos toca hablar, nos toca enojarnos, nos toca decirle al otro, ponerlo en su lugar. Y les dice Santiago a los judíos, escuchen lo que se les ha enseñado primero, escuchen la palabra de Dios, sean tardos para hablar, pero prontos para escuchar. No se desesperen, no se desesperen. No se enojen con facilidad por la situación de persecución, por la situación de hambre y en nuestro siglo, en nuestro momento, por la enfermedad, por la falta de alimento, por los conflictos, porque las cosas no se me dan, porque yo quiero inmediatamente respuesta. Entonces, Santiago le habla a todos esos judíos dispersos que están desesperados por la persecución y por el hambre, por la incomodidad, porque están en patrias que no son las de ellos, porque están pasándola bien mal. Entonces, si nos contextualizamos, podemos entender de qué está hablando Santiago. Y le habló a los judíos, pero nos está hablando a nosotros también ahora. Por cualquier cosita nos enojamos, dice la PDT, fácilmente. Y la instrucción, los demás nos están viendo. Y es que yo debo conservar la paz. Y la paz es Jesús. No te enojes fácilmente. A veces solo buscamos un espacio para intervenir en una conversación o discusión. Lo hacemos con Dios y con las otras personas. Queremos saber más que Dios. Queremos interrumpir el proceso de Dios. Y queremos con nuestras propias manos y fuerzas solucionar las cosas antes de colocárselas a Dios en el corazón. Generalmente no escuchamos con atención. Cuando hay una conversación, cuando alguien nos pide consejo, cuando alguien se sienta a nuestro lado, necesitamos aprender a escuchar a los demás primero antes que responderle. A veces me pasa a mí, yo sé que les pasa a muchos. No sabemos ni qué decirle cuando alguien llega a nuestro sitio y nos cuenta, y mientras que la persona está contando pensamos, ¿qué le voy a responder? Y la persona solo quiere que tú la escuches, la persona solo quiere que tu compañía, que tu oído sea su descanso. Queremos saber, intervenir, interrumpir en nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Creemos que tenemos respuesta a los demás. No dejamos que la persona termine su discurso. Muchas veces alguien nos está contando algo
Y muchas veces interrumpimos. La que le habla muchas veces hace eso. Y el Santiago nos dice: escucha antes de hablar. A veces los conflictos se forman porque tú no escuchas toda la historia completa, sino cuando la persona va por la mitad la interrumpe. Yo te lo dije, mira que esto, mira que lo otro. Y uno se queda, ay Dios, si yo vine a que tú me escucharas, a explicarte la situación. Entonces, eso es algo de la vida práctica, de la vida cotidiana. A veces solo la persona quiere que le escuches para desahogarse. Santiago nos recuerda esto. Ahora, acuérdate de que a ti te pueden pasar cosas peores. Y eres, pero bastante rápido para hablar, como decimos los costeños, que viene del verbo parler, francés. Entonces, nos dice Santiago: escucha antes de hablar, no te enojes fácilmente. El señor Carl Rogers y Richard Farson en 1957 sacaron un documento, sacaron unas instrucciones que se llamó escucha activa. O sea, tienes que activar el oído. Escucha activa. Parece redundante, pero no. Escucha activa. Presto para escuchar. Un artículo escrito que dice que escuchar con atención para comprender. Y te empatiza con la persona. Cuando tú te quedas callado y escuchas la historia de ella, te vuelves empático. Te preocupas más por el otro, por lo que el otro siente, cómo está el otro, que por cualquier consejo o por cualquier intervención que de pronto no sea acertada que tú vayas a dar. ¿Sí? Tienes que tener discernimiento, y eso te le da el Espíritu de Dios, para tú poder callar y poder hablar cuando el Espíritu te guíe. Estas personas que tienen escucha activa son muy saludables. Estas personas que escuchan, estas personas que son silenciosas, de que analizan la situación, de que no apuntan, de que no te discriminan, esas personas son muy saludables. Y de esas personas la iglesia necesita, la iglesia debe estar llena de miembros saludables, de miembros que se escuchen bien entre sí. Hablar con rapidez y manifestar enojo. Generalmente, no sé por qué, está en el mismo versículo: no hables tanto y no te enojes. ¿Sí? El hablar y el enojar están ligados, dice la Escritura, porque en las muchas palabras. Exacto. Entonces parece que al momento de tú hablar y hablar y hablar, hay más posibilidad de que te enojes, hay más posibilidad de que dudes, de perder el control. Entonces miren que esas dos cositas van bien, pero bien ligadas. ¿Qué es lo que Santiago ve como fuente de enojo para estos creyentes? Y se los expliqué ahorita. Él decía: estas personas están desesperadas, estas personas tienen problemas, los judíos están errantes y creen en Cristo y se están desviando y los están persiguiendo y se desesperan, pierden el control, se enojan con facilidad. Eso es lo que está viendo Santiago en ese momento y es lo que está viendo en nosotros también. En el capítulo 1 se habla de las pruebas. En el capítulo 1 y los primeros versículos de Santiago, vamos a ubicarnos. Jorge, por favor. Se habla de las pruebas por lo que están pasando los creyentes judíos, la persecución, el hambre, el desespero. Santiago los insta que estas situaciones, escuchen bien, porque eso me tocó duro a mí. Las situaciones difíciles no son excusa. No son excusa para estallar en ira o en rabia o en descontento. ¿Sí? Baja, Jorge, por favor. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Imagínense, muy dichosos, y pruebas son antagónicas,
Pero Santiago les dice a los judíos y nos dice ahora que no sea excusa las pruebas para estallar en ira o para estallar en rabia o para contaminar nuestro testimonio con palabras duras, con palabras soeces o con palabras hirientes hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Porque es que a veces también esas palabras duras se las damos a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y dónde estabas tú? ¿Qué voy a creer yo en ese Dios? Mira el proceso por el que estoy pasando. Mírame la situación. Estoy cansado, arduo, todos los conflictos, desesperado. Y empezamos a hablar demasiado. En vez de mirar. Uy, eso cuesta. Pero empezamos a hacer ejercicio. En vez de mirar lo que el Señor nos ha dado. Desde que nosotros dijimos sí, aquí estamos. Desde que Él tocó, porque Él es el que toca. Y nosotros le abrimos la puerta y estamos con Él. Y vamos al versículo 17. Entonces, cuando venga la prueba, la tribulación y todas las cosas difíciles que nos toca enfrentar, porque todas son comunes al género humano, no crea que es usted solo. No crea que esta dificultad a mí es la única. No es verdad. Todo es común al género humano. No se crea la víctima, por favor. Sí, se sufre, sí, duele, sí. Pero tenemos una esperanza y un consuelo en Cristo que nos los ha dado. Entonces el 17 que dice: toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto. Viene de arriba, es buena, es divina. Entonces cuando estamos en los momentos buenos, nos acordamos de eso. Nos acordamos que el Señor en todo momento nos sostiene. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras? Olvídese, como dice Job, le dijo Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Cuando separé el horizonte de la tierra. ¿Dónde estabas tú? Yo soy Dios por encima de todo. Creo las lumbreras que no cambia ni se mueve con las sombras. Es el mismo Dios que está ahí cuando lloras. Es el mismo Dios que está ahí cuando ríes. Es el mismo Dios que está ahí cuando tienes bendición. Es el mismo Dios que está ahí cuando no tienes. Es el mismo Dios que cuando tienes problemas y conflictos. Es el mismo Dios cuando te sientas en una mesa llena de viandas y ríes. Es el mismo. Él no cambia. Y lo dice la Escritura. Ni se mueve como las sombras. Dios mío, esto estremece. Parece ser que las pruebas y la mala situación llevó a los judíos a hablar más, a ser intolerantes, a enojarse rápidamente, ¿verdad? Llevó a recaer en hablar rápido con enojo y malas conductas. Vamos al 19. Jorge, ¿me colabora? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que seamos una vida justa, que seamos tolerantes, que esa fe como un granito de mostaza que hablábamos esta mañana sea suficiente para estar aquí en la tierra y para proclamar su palabra, que sea suficiente. Por esto despójense de toda inmoralidad. La versión PDT dice: despójense de toda mala conducta y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, hágame el favor, Jorge, para recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Y aquí Santiago hace una metáfora, ¿verdad? La palabra sembrada en ustedes, ¿sí? Usa la metáfora de la siembra. La palabra es sembrada en nosotros, pero alrededor de nosotros hay maldad, hay mala conducta, como dice así, ¿verdad? Eso abunda
en el mundo, ¿sí o no? Abunda en el mundo. Cuando alguien se siembra, al lado de la siembra también hay cizaña, al lado de la siembra también hay monte, lo que uno le llama monte, al lado también hay arbustos, al lado también, y le puede caer plaga. Así nos pasa a nosotros. Está sembrada esa palabra ahí, ¿verdad? Así como están sembradas todas las maldades alrededor de nosotros. Pero ¿qué nos insta Él? A recibir la palabra sembrada, a recibirla con humildad, porque esa es la única cosa que nos va a salvar. Más nada. La palabra de Dios, la plenitud de Jesús es lo único que nos va a salvar. Es lo único que nos va a mantener a raya de la cizaña, de las malas hierbas, de los arbustos. Nosotros somos una siembra pura, una siembra con hechura de Dios. Eso es lo único que nos va a salvar entre esa siembra. Y a veces nosotros, esa siembra tiende a ahogarse, ¿verdad? Tiende a ahogarse por tanta cosa mala que está ahí. Y uno no logra ni verla, porque ¿dónde es que está la matica buena que sembré? La de los tomaticos, la de los limones. Si al lado hay arbusto, hay cizaña, al lado hay hierba, hay monte, yo maleza y no la veo, ¿verdad? No la veo, porque a veces nos dejamos ahogar por todo eso que está alrededor. ¿Y qué dice en el 21? Porque como estamos en esa situación, ¿qué nos dice Santiago? Despójense de todo eso. Es una metáfora, es una comparación que hace Santiago con nuestra vida sembrada en Cristo y con todo lo que tenemos alrededor. Y así va a ser. Siempre va a ser así, pero Él nos llama a despojarse de todo eso. ¿Para qué? Para que esa palabra sembrada se vea, porque eso es lo único que nos va a salvar, y poder llevarla a otros, El versículo 22: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, ¿verdad? No solamente oidores, sino hacedores. Y eso fuerte, porque al maestro es todavía el doble, porque él predica y él habla, y si no lo hace tenemos doble condenación. Así que vamos a mirar. Si todos los domingos estamos aquí en casa, la escuchamos, virtualmente la escuchamos, vivámosla, ¿verdad? Vivámosla. Seamos, que la gente diga, yo te puedo decir cómo vive un cristiano, porque yo todos los días me relaciono con esa persona, yo todos los días hablo con ella, yo miro lo que hace. Vivamos la palabra de Dios. Y viene otra metáfora, otra analogía. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo, ¿verdad? Cuando nosotros nos miramos en el espejo nos vemos cómo estamos, ¿verdad? Estoy bastante, tengo mucho pelo, me tengo que ir a la peluquería, ¿verdad? Estoy bastante cabellón, me han salido unas arruguitas aquí, unas verruguitas, tengo que quitármelas. O sea, me estoy viendo, ¿verdad? ¿Quiénes somos y cómo el espejo nos sirve para saber cómo nos ve el mundo? ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo ver así, me toca buscar un espejo. ¿Cómo estoy? Con razón fue que alguien me dijo allá que tengo, sí, que me peiné, que tengo otra arruga, que estoy más gordita. Claro, porque el espejo me muestra cómo son. Es como se mira el rostro de un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Se va y no tiene en cuenta lo que se vio. A mí qué me importa, yo me voy así. Sí lo decimos, ¿verdad?
Nos miramos en el espejo, no me da tiempo de arreglarme. No importa si estoy espelucado, no importa si no, yo me voy. Así pasa con la Escritura, así pasa con la verdad. Es que la Escritura dice esto, es que me lo están diciendo. No importa, yo no lo voy a hacer. Tenemos la conciencia entenebrecida a veces. No nos dedicamos, no nos detenemos a mirar. Es que el espejo es la gente. Y es que no solamente por la gente, por mí. Yo tengo que dar testimonio de aquel que dio la vida por mí. Tengo que dar testimonio de aquel que en un madero lo cruzaron por mí. ¿Ah? Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Después que haces un estudio bíblico, después que vienes al servicio, después que estás en una reunión, después que en tu casa lees la Escritura, cuando estás preparando tus enseñanzas, ya. Y me olvido de lo que vi. Y Santiago le habla a los judíos, a pesar de estar dispersos y emproblemados, le dice, por favor, no se olviden quiénes son ustedes, no se olviden de su identidad. No hagan que ninguna dificultad los haga olvidarse que son hijos amados del Rey. Que ustedes son diferentes, que ustedes son importantes, que ustedes son amados. Yo nunca me había sentido tan amada si no es por Dios. Entonces, somos hijos de Dios, somos hijos de un Rey. Analicemos antes de hablar, analicemos antes de mirar con quién estamos hablando. Analicemos de quiénes somos para ver cuántos pasos damos y cómo los damos. Y eso solo con el Espíritu de Dios. Solos somos un desastre. Y aún teniendo el Espíritu nos equivocamos. Muchas veces la que le está hablando se equivoca. Yo era muy enojona, pero bastante enojona, grosera. Sí, me daba puño con la gente. Sí, no me miren así, que es verdad. Ah, bueno. Sí, solo Dios, solo Él, como decía en la alabanza, el postrarnos y decir, es que yo no soy nadie, que no sé nada, como el sermón pasado, no sabemos nada. Y en la medida que conocemos a Dios y en el SEM lo estamos conociendo más y mejor, nos damos cuenta de quiénes somos. Nos damos cuenta que hay que postrarse, porque Dios está por encima de todo. Y seguimos. Y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidado lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, ¿verdad? Esa es una promesa. Eso es algo de lo que nos tenemos que agarrar, que dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, y la ley perfecta de Dios es el amor. La ley perfecta está en los dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley perfecta, el amor, que da libertad y persevera en ella, y que no olvida lo que ha oído, sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. Hay una promesa. Seremos bendecidos en la manera si nos guiamos como Dios quiere que nos guiemos, como Dios quiere que caminemos, como Dios quiere que nos relacionemos con los demás, con Él primero y después con los demás. Hay una promesa: recibirás bendición. Vamos al 26. Al 26. Y este es fuerte. Este es fuerte y apunta
a los judíos ortodoxos, a los que no se habían convertido, ¿verdad? Esos que llevaban el efod, esos que las campanitas caminaban y las campanitas se oían para que todo el mundo supiera que había un fariseo por ahí. Y aquí se ponían la escritura, aquí. Y acá también llevaban como unos pedacitos de papel donde venían las escrituras. Y caminaban para que todo el mundo los viera. Ellos se creían religiosos. Por eso es que está escrito exactamente eso así, porque nos tenemos que ir a la historia, nos tenemos que ir al contexto, nos tenemos que ir al momento en que Santiago vivía y que se estaba dando eso. Que se estaba dando que los fariseos, ¿verdad? La misma iglesia judía perseguía. La misma iglesia judía perseguía a los judíos recién convertidos, a los judíos que habían aceptado a Cristo en su corazón y que seguían las buenas nuevas. Entonces, decía Santiago, y nos dice hoy también, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No hablemos de religiones, hablemos del fundamento, de la piedra que es Jesús. Hablemos del sacrificio que hizo por ti y por mí. Hablemos de todo lo que está escrito aquí para que yo camine en paz, para que yo esté en paz, para que yo esté contento, para que yo acepte situaciones, para que sea tardo en hablar y presto a escuchar, para que yo tenga fe y crea en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y le dice Santiago a toda esta gente que está perseguida, a toda esta gente que tiene miedo, a toda esta gente que está pasando hambre, a toda esta gente que a veces le toca negar su fe para poder vivir. Le dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Duro. Son palabras que tú las ves ahí, pero para poder hacer eso, sin Jesús no se puede. Suena fuerte, pero sin Jesús no se puede. Porque esta carnalidad no tiene esa capacidad. No la tiene. 77 veces se habla de esa misericordia, ¿verdad? De esa bondad, de esa religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre en las Escrituras. En las Escrituras se habla mucho de eso. Y Santiago en su carta habla de la practicidad del cristiano. No solamente de todas las creencias, de todos los fundamentos que son necesarios, de toda la teoría, de toda la historia, de la exégesis, de la hermenéutica, de cómo relacionar todo lo que ha pasado en la historia y a través de la historia con lo que está pasando. No solamente es eso, hay que poner en práctica eso también. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservar limpio de la corrupción del mundo. Y ese limpio de la corrupción del mundo, Dios mío, da miedo mantenerse limpio, pero así nos reconocerán. Esas instrucciones son para que los demás nos reconozcan, porque se llaman la enseñanza cómo vive un cristiano. Y si tomamos ese desde el 17 al 27, ¿verdad?
El cristiano es alguien que escucha genuinamente a los demás, reconoce la generosidad y la bondad de Dios, no se enoja fácilmente, no se obsesiona con el hablar de la fe, sino que le expresa con acciones, sino que ayuda a la viuda, sino que ayuda al necesitado. En la antigüedad, las viudas eran personas y los huérfanos eran personas que se tenía sumo cuidado de ellos en una congregación, en una comunidad. Y hoy, qué bueno retomar eso, qué bueno mirar a aquellas personas que su cónyuge ha fallecido, ¿verdad? Para tenerla, para mantenerla. Dice la Escritura que la mantenía la iglesia, para mantenerla, para tener cuidado de ella, sobre todo espiritual, para colaborarle. Entonces Santiago nos indica hoy y nos da pautas que muchas veces no aplicamos, como dice ahora cuando uno va a hacer algo, alguna encuesta, no aplicamos, pero tenemos una esperanza, gracias a Dios, que ahí está el Espíritu Santo y que Él nos dice, acuérdate quién eres, acuérdate que yo te compré con mi sangre, acuérdate que tú eres amado, acuérdate que tú tienes valor, no te me pongas a hablar ni a discutir fácilmente, déjale eso a Dios, haz tú tu parte, no te enojes fácilmente, el sol sale todos los días. Y por un momento nublado no vas a dejar que esa verdad sembrada en ti vaya a oscurecerse o se vaya a dañar. Que Dios nos ayude, que Dios siempre esté en nosotros, que su palabra reine siempre. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú nos dejas hasta instrucciones de cómo vivir, Señor. Porque tú nos animas, tú nos exhortas. Tú sabes, Señor, que somos débiles. Tú sabes que en esta carne vamos a cometer muchos errores. Tú sabes de que no estamos alerta a veces. Y nos has dejado ese regalo hermoso, esa dádiva hermosa, que es el Espíritu Santo. Que es el que nos ayuda, Señor, a recordar quiénes somos, Señor, a recordar que tú nos adoptaste, Señor, a recordar de que hay una verdad sembrada en nosotros y que ninguna corrupción del mundo, ni ninguna cizaña, ninguna maleza nos va a intentar ahogar, porque siempre va a estar tu Espíritu Santo ahí, Señor, para ayudarnos, Señor, gracias. Gracias por las veces que hemos sido débiles y tú nos has dado tu mano y nos has levantado. Ayúdanos, Señor, a que nuestra voz no se oiga por el enojo ni la ira que tenemos, sino que nuestra voz se oiga para hablar de ti, para decir cuán maravilloso eres tú y cuán magno y hermoso sacrificio hiciste por mí y por todos para estar aquí, Señor. Que nuestra boca se habla para la proclamación de la palabra, Señor, y no para que nuestra ira, nuestro enojo y nuestro descontento se escuche. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser bondadosos, a partir el pan, Señor, a mirar la necesidad, danos discernimiento, ¿dónde está la necesidad? Para nosotros estar ahí con una mano, Señor, generosa, con una mano de amistad, con una mano de esperanza, con una mano de alegría. Ayer fui yo, hoy eres tú, llevando siempre esa esperanza de que Dios está aquí para transformarnos y para que vivamos en paz y que tenemos coronas arriba, Señor, pero tenemos que hacer la obra aquí, Padre Santo, Padre bueno, no importa las dificultades, las vicisitudes, Señor, porque tú eres más grande que eso, tú eres Rey por encima de todo, Señor. Oh Dios, Padre de las alturas, gracias. Gracias por ese don de fe que has puesto en nosotros, Señor. Sin Él no podríamos seguir, Padre amado. Bendita sea tu palabra. Bendito sea, Señor, ese Espíritu Santo. Bendito sea la plenitud de Jesús. Y bendito sea la proclamación de la palabra. Ahí está la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.